¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Esta es nuestra 10ª sesión, ya la última. Bienvenidos hermanos, buenos días. Soy su hermano Arlan y vamos a empezar a estudiar ya esta última sección. Vamos a orar antes de iniciar. ¿Qué les parece? Amado Dios, Padre bendito, te damos gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos regalas, Padre bendito. Cuida de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, anímanos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a seguir avanzando, mi amado Padre, en lo que es, mi amado Dios, que todo cristiano debe saber, debe estar atento, debe querer seguir aprendiendo más, debe querer seguir alimentándose. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos más cada día y cada vez, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu guía y tu dirección en este día, mi amado Padre, para entender tu preciosa palabra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te pedimos tu ayuda, de tu guía y tu dirección, Señor. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra 10ª sesión. Esto se llama escatología, es la doctrina de los últimos tiempos. También esta palabra escatología pues viene de la palabra escatón. ¿Y qué tiene que ver eso con teología? Bueno, escatón dice son las cosas futuras, son las cosas que están por venir. Y escatología pues es el estudio de esas cosas futuras, de lo que se va a ver en el futuro, con relación, claro, al futuro. ¿Qué es lo que nos queda por ver ahora? De repente nos preguntamos qué hay por ver, qué se viene más adelante. Bueno, estamos en un periodo que se llama y que se le dice ahora, pero aún no. Es como decir que el reino de Dios fue inaugurado, sí fue inaugurado, eso es ahora, pero aún no ha alcanzado su consumación. ¿Sí? Entonces yo soy salvo, ¿verdad? Ahora yo soy salvo y he creído en el Señor, he sido salvo. Ahora, pero sin embargo hay aspectos en mi vida, bueno, que cuando peco que se relaciona más con mi vida anterior. Hablo que todo esto que conocemos ya, pues bueno, no he cambiado totalmente, ¿no? Porque nos vamos a regenerar, nuestro cuerpo va a ser cambiado, pero eso viene más adelante. Por eso esta escatología habla de esas cosas. Va a llegar hasta la consumación de todo. Estamos viviendo el tiempo, sí, está inaugurado por Dios, sí, pero aún no hemos alcanzado esa consumación total. Por eso somos salvos, pero aún yo sigo pecando, como anteriormente de repente, pero en menos nivel de repente, ¿sí? Por eso no todavía ha alcanzado su consumación. Entonces nosotros estamos viviendo, dice, entre esa primera venida de Cristo, la que ya pasó, y la segunda, que es la era de la iglesia en la que estamos ahorita nosotros. De hecho, esa frase de los últimos días aparece en el Nuevo Testamento, aparece muchas veces en una frase que se hace referencia a los días después de la muerte de Cristo, ¿cierto? Siempre que cuando murió Cristo, resucitó, bueno, de ahí comienza a decirnos los últimos días, pero de aquel tiempo hasta ahora, imagínense, los últimos días, ha pasado un montón de tiempo. El autor de Hebreos inicia el capítulo 1 diciendo que los profetas hablaron en el pasado, pero Cristo en estos últimos días. ¿Ven? Dice, habló de los últimos días. Ahí está Cristo, dice que comenzó a hablar en los últimos días. De manera que los últimos días, en sentido bíblico, hermanos, podríamos pensar, es una frase para hablar del tiempo entre la primera venida y la segunda venida. ¿Sí? Ahora, esa segunda venida y y en preparación a ella, a esta segunda venida de Cristo, pues nos queda ver. Pero, ¿qué hay acerca de esa segunda venida? Hay señales, sí, hay un montón de señales. Dice, bueno, Cristo habló de señales y obviamente las señales se verán más claras retrospectivamente. Pero Cristo habló de ahí, de aquellas señales antes de su venida, claro. Dice que habrán algunas señales, miren, tengo acá unas anotadas, hay algunas que veremos. Pablo menciona de una gran apostasía, y si se dan cuenta, sí, pues las personas están apostatando, están dejando la fe, están abandonando la fe. Dice en 2 de Tesalonicenses que antes que venga el hombre de pecado, o sea, refiriéndose al anticristo, habrá, dice, una gran apostasía, una gran apostasía. También dice, bueno, Pablo dice antes que Cristo viniera, bueno, habló de antes que Cristo venga, habló de una hambruna, habla de guerras, rumores de guerras, que es lo que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Terremotos en diferentes lugares, habrán lugares, dice, y se verá la aparición del anticristo, también un anticristo que en una figura mundial, una figura grande, vendrá el anticristo, será presente, pero, y será este anticristo, será carismático, habla mucho, convence a las personas de todo lo que dice. Dice en Apocalipsis, si no me equivoco, es un cuerno pequeño, lo pone así, perdón, Daniel lo pone como un cuerno pequeño, y que habla un montón, habla maravillas, la gente queda encantada cuando él habla. Es el anticristo. Va a ser carismático, la gente le va a seguir, la gente va a hacer todo eso. ¿Sí? Y todo eso, bueno, es parte de la gran tribulación, ¿sí? De la que habló Cristo en Mateo 24-25, dice en el Monte de los Olivos, ahí lo dijo.
Y también menciona a Daniel en el capítulo 2, cuando habrá una gran tribulación como nunca antes vista. Sí, única, eso ocurre, bueno, antes de la segunda venida de Cristo. Antes, totalmente antes. Luego entonces aparecerá, dice el hombre, el Hijo del Hombre, dice Apocalipsis 1, dice, todo ojo lo verá. Y bueno, la primera vez lo vio solamente un grupo de personas, ¿verdad? Pero Apocalipsis nos asegura que todo ojo le verá. ¿Se imaginan? Pero él va a venir acompañado, él no va a venir solo. En Apocalipsis 19:21 dice que va a venir acompañado de toda una corte celestial, representado, bueno, está montado sobre un caballo blanco, dice, bueno, es un símbolo, es un símbolo de la realeza, dice que de su boca sale una espada también. Mm, Ese es otro símbolo también. Bueno, la espada es un símbolo de juicio, él viene a juzgar, no viene a salvar ya a Jesucristo en esta segunda venida, él no va a venir a salvar a nadie. Él ya vino a salvar, ahora va a venir a juicio. Entonces, hermanos, también dice que en su muslo hay un letrero que dice el verbo de Dios. No es un tatuaje, no se habla nada de eso, sino que es como que el verbo de Dios se encarna. Es Él que vuelve, el que era, el que es y que vendrá. Y esto pues está en Apocalipsis 1. Entonces, esa figura de Cristo en su segunda venida es parte del estudio de la escatología. Solamente es parte porque es un gran, como les digo, es mucha información, es un montón, pero eso es escatología, acerca de las cosas futuras, lo que está por venir, lo que nos falta, lo que estamos viviendo, a lo mejor, y también vamos a hablar del milenio, vamos a ver hay personas que tienen posiciones distintas acerca del milenio, algunos piensan que ya estamos viviendo el milenio, vamos a ver las posiciones, vamos a ver los pros y los contras para poder creer, vamos a darles, hermanos, toda la información necesaria para que podamos, como les dije, encaminarnos, para que nos pongamos así en camino, en un buen camino, esperando que el Señor nos guíe este día. ¿Sí? Entonces, también nos dice, esta segunda venida de Cristo es parte del estudio de la escatología. Y luego, bueno, veremos, ¿no? Como desde el cielo desciende una nueva Jerusalén, dice una ciudad preparada por Dios, y en esa ciudad pues no habrá sol. ¿Por qué? Porque Dios está, porque Él será el sol. Dice, no será necesario porque Cristo mismo estará ahí entre nosotros. No necesitaremos focos ni luz, nada de eso, dice. En esta ciudad no habrá ni llanto, ni más tristezas, ni penas, nada, ni muerte, porque las cosas viejas ya pasaron y todas han sido hechas nuevas. Es una hermosa promesa y esto es el estudio de la escatología, hermanos. Habla de las cosas que están por venir. Vamos a empezar a leer ya un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Esta doctrina tiene su origen, dice en la palabra griega eschatos, que significa último y postrero. ¿Qué viene a ser entonces la escatología en las últimas cosas? Lo que está por venir. Algunas aclaraciones en la escuela de interpretación. Hay muchas interpretaciones. Vamos a ver algunas de ellas. La distinción entre Israel y la iglesia. Pablo hace una clara distinción sobre Israel y la iglesia. Nos dice 1 Corintios, muchas cosas le pertenecen solo a Israel. Algún día Dios va a dar un trato preferencial a Israel. Pero no somos nosotros hijos de Abraham. Sí, somos hijos espirituales de Abraham porque somos hijos del Padre de la fe. Pero no somos judíos, por lo tanto no somos hijos carnales de Abraham. Bueno, eso es cierto. Miren, acá hay algunos puntos que vamos a ver. Las escuelas de interpretación. El postmilenianismo. Dice aquí que esta creencia pues, es según un advenimiento que tendrá lugar después del milenio, establecido por el hombre. En su expresión evangélica enseña que mediante la predicación del evangelio el mundo entero será cristianizado y sometido al evangelio. Eso suena bonito, suena genial. Es más, es un deseo de todos nosotros, que todos sean evangelizados y todos acepten. Miren los puntos a favor que hay acerca de esto. En Mateo 28, 18, 20 dice, la gran comisión, se piensa que el evangelio llenará toda la tierra. Sí, concuerda. Letra B dice, en Mateo 13, 33, dice, se presume que el reino de los cielos va a crecer para conquistar toda la tierra, triunfa el evangelio, es una visión optimista de la historia. Una razón que considerar aquí es apoyar por las anteriores presuposiciones, que es que nunca antes se ha visto tantos cristianos en la historia como ahora, es cierto, como que estamos poblando, ¿no? Pero los puntos en contra serían los siguientes. El Nuevo Testamento nos dice que el mundo será mejor al final. Se minimiza el sufrimiento, aunque hay un llamado al sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que no encajan en esa manera de pensar. También tenemos el amilenianismo. El prefijo a seguido de la palabra milenio significa no milenio. Los amilenianistas niegan el concepto de un reino milenario literal.
Todas las profecías con respecto al reino están cumpliéndose espiritualmente en la iglesia durante el periodo entre los advenimientos. Dice, no habrá una futura restauración de la nación de Israel bajo el reino de Cristo. Vamos a ver, miren, los puntos a favor es que el reino de Dios se inició con la venida de Cristo. Sí, antes, como les dije, nosotros estamos en el medio, estamos nosotros, ¿no? Cristo está reinando hoy. No se menciona el milenio en la Biblia, a no ser solo en Apocalipsis, y ese pasaje es simbólico. No hay un intervalo entre la segunda venida de Cristo y el estado eterno. Pero los puntos en contra son estos, miren. No se puede espiritualizar todo el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Eso es cierto. Antes de Apocalipsis 20 está el capítulo 19, y en ese capítulo viene Jesús a la tierra con una corte grande. Se ve una continuidad en una secuencia. La iglesia no reemplaza a Israel. El fin no es el clímax y punto, es un fin completo e involucra el cumplimiento de todas las promesas. Vemos también que Dios ata a Satanás. ¿Se dan cuenta los puntos en contra de estas ideas? También tenemos el premilenianismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice que sostiene que en su segundo advenimiento Cristo volverá a la tierra para establecer su reino literal sobre Israel durante 1000 años. En este reino se cumplirán literalmente todos los pactos de Dios que hizo con Israel, pues de los 1000 años el reino será entregado por el Hijo del Padre y se unirá al reino eterno. Esta posición se fundamenta en el método literal o gramático histórico de interpretar la Biblia. Los puntos a favor para poder creer esto es que la lectura natural de Apocalipsis 19 y 20 indica un reino futuro de Cristo de 1000 años. Las promesas terrenales a Israel y los pactos con Abraham, David y el nuevo pacto se cumplirán en el milenio. Aunque el reino está presente en cierta forma, la consumación del reino es futura. Es la postura en la que creyeron en su mayoría los padres de la iglesia. Los puntos en contra serían cuando Cristo viene es el fin del pecado y de la muerte. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia también son cosas a futuro, como les dije, es escatología. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o ser arrebatado. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio. Será derramado sobre la tierra durante el periodo de tribulación. El periodo de tribulación pues son las copas, las trompetas. Bueno, las copas son al final, es la consumación total de la ira de Dios. Son las copas, antes están las trompetas. Y es terrible ese tiempo, hermanos. Dice aquí, ¿cómo se llevará a cabo? Será inminente. O sea, que se podría darse en cualquier momento. Y será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Será realizado por el Señor mismo. Véase también Juan 14:3. Incluirá, dice, a dos grupos de creyentes, a los que durmieron, dice. Eufemismo es para referirse a los muertos, dice aquí. Los que vivimos, a los que hayamos quedado. Si va a ocurrir esto y no hemos muerto aún, pues así vivos como estamos ahorita, seremos esfumados. Dice aquí también, tres recursos que actuarán en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor mismo guiará con su voz de mando, el Señor mismo gritará con voz de arcángel, sonará la trompeta de Dios. El resultado de la orden de Jesús 5 dice, los muertos de Cristo resucitarán primero. Y eso es cierto, porque vemos que Jesús en el Nuevo Testamento resucita a los muertos, ¿no? Y él simplemente da el mando. Dice, joven, levántate, al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Él dice, joven, levántate, da una orden, y donde esté el muerto, pues lo único que va a pasar es que se va a levantar. Jesús está dando la orden. No hay nada que pueda decirle que no. Y obviamente aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán. Dice, seremos arrebatados a la orden simplemente de Jesús. Los vivos seremos arrebatados, pero es necesario que seamos transformados. También, imagínense yo con mi cuerpo todo que peca, voy a ser arrebatado a la iglesia de frente. No, tendremos que ser transformados como les digo, a un Arlan 2.0, algo así. Todos seremos llevados al cielo con el Señor para siempre. ¿Cuándo se producirá dicho evento? Dice aquí. 6. La relación bíblica que no nos muestra una fecha exacta en la cual sucederá este evento, así que será inminente. Pero hay una realidad que envuelve este preciso evento, es el ingrediente necesario para que el arrebatamiento de la iglesia se dé. Y esta es la apostasía, que está en 2 de Tesalonicenses, como les dije. Ahí inicia todo. Y hay apostasías desde hace tiempo, hermanos. Hay rumores de guerra desde hace tiempo, hermanos. Podemos pensar que ya va a llegar, ya llega el momento, ya es. Punto 8 dice, aunque no sabemos una fecha exacta para tal evento,
Sí sabemos que precederá a la tribulación. Será un tiempo de enormes sufrimientos, de los cuales seremos guardados, dice Apocalipsis 3:10, porque Cristo nos libra de la ira venidera. Dice aquí el arrebatamiento con respecto a la tribulación. Miren, diversos puntos de vista sobre el tiempo del rapto. Acá vemos una pequeña tabla. Miren, tribulación de 3 años y medio, lo menciona la Biblia, con eso sí es exacto. Gran tribulación, 3 años y medio y el milenio. Esa es como una tabla, hermanos, de lo que va a pasar. ¿Sí? Bueno, yo tengo entendido y he leído también que cuando la iglesia es arrebatada, automáticamente viene este personaje montado en un caballo con un arco, pero sin flecha. Ya, la gran mayoría va a pensar que es la segunda venida de Cristo y le van a creer, hablará mucho, traerá la paz mundial. Ahorita estamos en guerra, bueno, nosotros no, pero ahorita los países que están en guerra, que son importantes, son los palestinos y los judíos, si no me equivoco, están ahorita en guerra y pues si alguien llegase y hiciera las paces ahí para todos, hay muchas cosas que se tiene que dar para que empiece a pasar ya lo que se cumpla lo que dice la Biblia. Tiene que pasar muchas cosas. Tenemos que, según tengo entendido, ya se está preparando en realidad con las leyes que tenemos ahora. Ya se están dando leyes que van en contra en contra de Dios. Dos, esta persona que habla bonito, que habla chévere, que todos le van a creer, va a hacer que solo haya una religión, solo una. Y les digo esto porque la Iglesia Católica ha juntado, hermanos, a, a musulmanes, ha juntado varias religiones y han estado presentes como en un estadio casi lleno, con muchas religiones que son ortodoxas que no permiten juntarse con otras religiones, pero la Iglesia Católica ha permitido juntarlos. Ya han tenido un servicio. Eso es peligroso. Cuando me enteré de eso, dije, Dios mío, ya es que eso se va a dar. No solo se va a dar, esta persona que habla muy bonito va a juntarlos, va a hacer que solo haya una sola religión. Pero pasarán 3 años y medio. Acá dice en la gran tribulación, ¿ven? 3 años y medio. Que esta persona va a dejar, ¿no? Que adoren a quienes Dios quiere. Bueno, pero después de 3 años y medio, esa persona va a reclamar, no, adórenme a mí. Y ahí iniciará todo. Habrá persecución, muerte, sufrimiento. Es horrible lo que va a pasar, lo menciona Apocalipsis. Pero nosotros no estaremos, hermanos, ahí. Más allá dice, en Israel la trompeta se usaba para convocar a la guerra, para congregar al pueblo en ocasiones especiales. Dice, también se usó cuando Dios promulgó la ley por medio de Moisés. Dios mismo nos convocará para reunirnos con su Hijo en el aire para ir al cielo con él. Ahora, como somos aún sujetos al pecado, no podemos ir al cielo. Aquella transformación que sufrimos es la culminación de la transformación que hemos recibido en la regeneración. La naturaleza de la apostasía, dice, se ve en hechos como la negación de Dios, bueno, la negación de Cristo, la negación del retorno de Cristo y la negación de la fe. La negación de la sana doctrina, la negación de la vida consagrada y la negación de la autoridad de la moral, dice, la negación de la libertad cristiana. Muchas cosas se tendrán que dar aún para que podamos, bueno, esperemos no estar ahí. 1. Pretribulacionismo. La iglesia del cuerpo de Cristo será por medio de resurrección y traslación removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la tribulación. Muchos piensan que nosotros íbamos a estar ahí, pero la palabra de Dios dice que dice ellos, no menciona a su iglesia. ¿Sí? Ellos estarán ahí, pero no nos menciona a nosotros. La posición de la iglesia de Misión Bíblica Bautista Tulos es que nosotros no estaremos ahí cuando empiece la tribulación. No estaremos ahí. Ya habremos sido llevados. No estaremos ahí. Dice aquí, punto 2, tribulacionismo. La iglesia será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio de la tribulación, o sea, al inicio de la gran tribulación. Pre-ira. La iglesia será arrebatada solo en el momento exacto en que Dios va a derramar cada uno de sus juicios, sellos, trompetas, copas, las copas de la ira. En el momento de la real de su ira, los que creen a esta postura piensan que la iglesia será arrebatada al comenzar el sexto sello. Estos, del punto 1 hasta el 4 son puntos, son los que tienen las personas, algunos grupos religiosos, estamos viéndolo en general.
No estamos diciendo que nosotros estamos de acuerdo con ello, pero sí les estamos mostrando puntos que las personas, no las personas, sino que muchas iglesias enseñan. Dice el post-tribulacionismo, la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida al fin de este presente siglo, tiempo el cual la iglesia será trasladada en las nubes para encontrarse con el Señor, que ha de venir en el aire en su descenso del cielo a la tierra. La tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años, cuando Dios terminará con la disciplina de Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. La iglesia, formada por todos los que han confiado en la persona y obra del Señor Jesús para salvarse y ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante la tribulación. La iglesia será sacada de la tierra en un evento conocido como el arrebatamiento. La iglesia es salvada de la ira venidera. Esos son pasajes que Primera Tesalonicenses nos dice, Primera de Corintios también. A través de la escritura se utilizan otros nombres con referencia a la tribulación, tales como el día de Jehová, angustia o tribulación, Deuteronomio. La gran tribulación se refiere a la más intensa segunda mitad del periodo de los 7 años. Tiempo o día de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Las 70 semanas de Daniel también las menciona. Miren, acá hay un esquema de las 70 semanas de Daniel. Hermanos, estas 70 semanas de Daniel ¿cómo les explico? Es tan exacto que no hay forma de que alguien pueda decir que esto no es cierto. Está tan bien elaborado que no hay forma de decir, no, esto no va a suceder. No, acá me están engañando, no. Sí, miren, acá hay una pequeña tabla que nos muestra más o menos cómo es 69 semanas, 78 semana, a los 7 años, y ahí está todo lo que podamos entender. Miren, las primeras 7 semanas, dice 49 años, pero ¿por qué menciona 7 semanas y 49 años? Así lo ponen, decreto para restaurar Jerusalén, restauración de Jerusalén. En las 62 semanas son 434 años. El Mesías, la destrucción del templo de Jerusalén, era de la iglesia no vista por Daniel. En la primera semana, ya de la última de las 7ª semana, tenemos a 3 años y medio y 3 años y medio. Esos 3 años y medio son separados. Recuerden que son 7 años, pero 3 años y medio, bueno, este anticristo pues hará no, dejará, pero no aguantará tanto y querrá hacer lo que quiere. Y a partir de ahí empieza lo terrible, la desolación completada. Entonces, la profecía de las 70 semanas de Daniel o 77 es una de las profecías mesiánicas más importantes detalladas en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Daniel 9. El capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo su misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. Cabe resaltar que cuando en Daniel, Gabriel solo viene 4 veces, si no me equivoco. 2 veces viene en Lucas y 2 veces viene en Daniel, en el libro de Daniel. Y Gabriel mismo le da luz, le da esta visión sobre lo que va a pasar. Y aquí, como dice en Daniel 9, vemos a Daniel que está orando, y no solo está orando, él está reconociendo los pecados y él se involucra en ese grupo. Él dice, nosotros hemos pecado contra ti, le dice a Dios. Nosotros hemos pecado contra ti. Hasta el capítulo 9, pues Daniel tiene ya más de 80 años. Y él sigue orando. Él sigue orando. No solo eso, sino que ya se da cuenta y que ya van a pasar los 70 años que iba a ser castigado, bueno, ese pueblo. Entonces, aquí mientras Daniel oraba, pedía guía y el Señor le manda a Gabriel y le da esta visión. En Daniel 9:24 dice, se habla de las 70 semanas, lo cual debe de entender como 70 semanas de años, ¿sí? En otras palabras, un periodo de 490 años. La profecía procede a dividir los 490 en 3 unidades más pequeñas, una de 49 y otra de 434 años, y una de 7 años. La última semana de 7 años se subdivide por la mitad. El versículo 25 dice, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir. Y hablamos de reconstruir el templo. Jerusalén hasta que venga un gobernante ungido en el Nuevo Testamento. Nueva traducción viviente dice 7 es 49 años. 72, 7 son otros 434 años. Así que ya hemos dado muchas vueltas. Ya me perdí. Pero como les dije, es
un cálculo hecho, hermanos, que no tiene como refutar, no hay forma de decir que esto está mal. La primera unidad de 49 años, que son 7 7, cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Esta reconstrucción se describe en el libro de Nehemías, utilizando las costumbres judías de un año de 360 días, en los 483 años después de 445 a.C., dice, nos coloca en el año 30 después de Cristo, que coincidirá con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La profecía de Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quitará la vida al Mesías. Esto se cumplió cuando Jesús fue crucificado. Daniel 9:26 continúa con una predicación que después que el Mesías dice se le quitará la vida, el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. El príncipe que ha de venir es una referencia al anticristo según parece. De los 77 y 69 se han cumplido en la historia. Esto deja todavía un 7 por cumplirse. La mayoría de los eruditos creen que ahora estamos viviendo en una enorme brecha entre la semana 69 y la semana 70, o sea, una semanita. Pero recuerden que está en años. El reloj profético se ha pausado, por así decirlo. El último 7 de Daniel es lo que generalmente llamamos el periodo de la tribulación. Ahora, ¿qué eventos hay en la tribulación? Eso es lo que va... Bueno, nosotros esperamos no ver esto. El anticristo hace un pacto con Israel. Como les dije, traerá paz, desarmará a todos, ya no más guerras y dará sus motivos. Los sellos, es lo primero, los primeros 6 juicios que vienen. Inicia, si no me equivoco, haciendo referencia que viene montado sobre un caballo con un arco, pero sin flecha. Y al traer un arco sin flecha es que no viene a atacar, viene a hablar, viene a convencer. Y Dios envía a los 144.000 testigos judíos. Acá tenemos que entender que estos 144.000 son judíos, ya, aunque se han perdido los registros de los judíos de las tribus, porque estos 144.000 salen de las tribus, se han perdido los registros, que Jesús no ha olvidado quiénes son. Y ellos van a surgir y van a predicar. El séptimo sello de Dios, que es el último juicio del primer grupo de 3, el séptimo sello de Dios dice, el anticristo rompe el pacto que había hecho con Israel. Cuando rompe el pacto es porque da la paz, dice todo, no, sí, no importa, adoren, no hay problema. Pero después de la mitad de 3 años y medio, él se va a hartar y va a decir, ya no hagan eso, no adoren a ese Dios, adórenme a mí. Y él se sienta en un lugar para que lo adoren. El anticristo se hace adorar, dice, por el templo judío, como si fuera Dios. Eso va a ocurrir. Las trompetas de Dios, bueno, los primeros 6 juicios del segundo grupo de 3, las trompetas, aparecen los testigos de Dios, los 2 testigos de Dios. Cuando aparecen los 2 testigos de Dios, pues hace referencias, hay referencias como que es Moisés, si no me equivoco, Isaías, o Elías creo, sí, es Moisés Elías. Bueno, hace referencia que sí, no lo hemos estudiado a profundidad, pero se entiende que sí, y estos 2 testigos lo que van a hacer es predicar la palabra, y esos testigos tendrán poder. No les podrán matar hasta que terminen su trabajo, lo que Dios les ha pedido. Y si los matan, los dejan tirados en la plaza y no dejan que recojan sus cuerpos, pero después de ello pasa algo hermoso. Resucitan delante de las personas que no querían, hermanos, a pesar de todo lo que va a haber en aquel tiempo, no van a creer en Dios. Muchos van a rehusar, pero cuando mueren los 2 testigos, de aquí que está hablando Apocalipsis 11 del 1 al 3, cuando resucitan, muchos se convierten, muchos empiezan a creer. Pero esto es poderoso ya que delante de todos esto pasa. Delante de todos. Ellos se elevan y suben a las nubes. Es un evento que, bueno, hay que estudiarlo. Es muy, muy bonito este pasaje. La séptima trompeta. El anticristo y su falso profeta persiguen a los santos. El anticristo y su falso profeta. Pudiéramos, ¿cómo les digo esto? La Biblia, o lo que hemos podido entender, es que es la iglesia católica. El anticristo tiene su falso profeta, y este falso profeta va a ser, pues, va a curar, va a curar personas delante de todos, y eso va a ser peor porque la gente va a creer. Las 7 copas de la ira de Dios. Si no me equivoco, los sellos se va contra la naturaleza. Las trompetas avanza un poco más, se va al hombre.
o creo que es al revés, creo que los sellos son al hombre y las trompetas son a la naturaleza, y las copas de la ira de Dios estamos hablando de algo global, algo global, y no significa que las demás no afecten a los hombres, no se van a afectar, porque la cuarta parte de la tierra morirá. Sí, es cuando es terrible lo que va a pasar en aquel tiempo, hermanos. Dice aquí el número 12, nuestro Señor Jesucristo destruye al anticristo y sus ejércitos. Eso dice Apocalipsis 19, de los 21. Este evento es conocido como la batalla del Armagedón. Ahí recién pelea, bueno, dice aquí Jesús destruye al anticristo. Ahí recién Jesucristo pelea con él, porque al inicio, si no me equivoco, cuando el anticristo está persiguiendo a los hijos de Dios, ahí Gabriel es el que pelea. Sí, Gabriel es el que pelea. A esta última ya en Apocalipsis 19, bueno, ahí el Señor Jesucristo pues ahí no hay nada que pelear, ahí Jesús lo destruye rápidamente, no hay un choque de fuerzas, ¿no? Con Gabriel podría ser, pero con Jesús no son iguales. 13. Satanás es atado y se establece el reino milenial de Cristo. Cabe resaltar que mientras estos sucesos se dan a cabo, según nuestra postura premilenialista y pretribulacionista, hay dos eventos que están dando a cabo y suceden al arrebatamiento, y son el tribunal de Cristo, dice, y las bodas del Cordero. Estas preceden a su segunda venida en gloria. La segunda venida de Cristo es apropiado indicar, vamos más abajo, según nuestro programa escatológico, la venida del Señor tendrá lugar al culminar el tiempo de la tribulación. La naturaleza de su segunda venida. ¿Qué naturaleza hay? Dice aquí, nuestro Señor Jesús regresará personalmente y físicamente, así como fue prometido y ahora es esperado, es como ha de regresar para consumar su reino. Nuestro Señor Jesús regresará visiblemente. Dice aquí, su segunda venida no será como en el arrebatamiento, donde será avistado solo por los creyentes, sino que que en esta gloriosa oportunidad todo ojo lo verá. Y cuando veo eso, hermanos, cuando dice todo ojo le verá, no significa que la misma escena va a pasar en todos los países, no, sino ahorita si hacemos, bueno, si yo activo mi Facebook y hago un live, me van a ver por todo el mundo. Pudiera pensar que es eso. Sí, tiene sentido y tiene lógica. Vamos a ver, bueno, acá entendemos que todo ojo le verá y como pasa en ese momento, pues así ha de ser. Pero yo me imagino eso. Todo ojo le verá. Nuestro Señor Jesús regresará inesperadamente. O sea, mientras menos lo pienses. El regreso del Señor es inminente, no sabemos cuándo será, pero sabemos que Él vendrá. Nuestro Señor Jesús regresará triunfante y glorioso. Ahora viene como rey en juicio a destruir a sus enemigos con la espada de su boca, dice. Recuerden que son símbolos, como habíamos hablado al inicio. A ejecutar la ira de Dios sobre sus adversarios. El Cordero Salvador de la humanidad, que le abrieron la carne con latigazos y las manos y los pies con clavos, ahora abrirá el cielo cabalgando un caballo blanco, símbolo de la realeza, para pisotearse en el lagar de su ira a los malvados. Nuestro Señor Jesús regresará acompañado de cataclismos universales. Su presencia gloriosa será tan fuerte que a su paso deja conmocionado toda la creación. Sí, en la tribulación, hermanos, vemos mar de sangre y ya no habrá peces, no va a haber agua, habrá poca agua potable, la luna perderá su luz, la cuarta parte, las aguas serán, si no me equivoco, serán amargadas que no se podrán beber, no se podrán beber. Y así es, y cuando se inician las guerras, porque dice que que va a haber una guerra mundial, todos, la cuarta parte del planeta morirá, la cuarta parte de la humanidad morirá. También las selvas se incendiarán. Si hay guerra en el mundo, hermanos, en la actualidad, lo único que va a pasar es que van a usar sus bombas nucleares. Y eso, pues, hace que todo se contamine. De esto habla la tribulación. Dice aquí, en el 5 dice, regresará acompañado de cataclismos universales. Su presencia gloriosa es tan fuerte que a su paso deja conmocionada toda la creación. Los acontecimientos principales de la segunda venida de Cristo en gloria. La batalla de Armagedón. Será en el valle de Megido, en Galilea. Sí, en la palabra de Dios está ahí, está puesto donde va a ser. Serán dos ejércitos enfrentados. Nuestro Señor Jesucristo acompañado de los millones de ángeles y el anticristo y sus ejércitos. El resultado de la batalla es que tanto como el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, y muchos morirán. El juicio de los sobrevivientes de la tribulación. El juicio de Israel rebelde.
Los judíos rebeldes no entrarán al milenio, el juicio de las naciones gentiles. Satanás es atado por 1000 años, dice Apocalipsis 21:3, comienza el reinado milenial, el milenio. Dice aquí, vemos que viene Jesús, dice, con un ejército angelical y apresa al anticristo y a su falso profeta y lo arroja a un lago de fuego. Destruye con la espada de su boca a los que han seguido al anticristo. Dice, juzga a Israel y a las naciones. ¿Por qué sigan al anticristo en este tiempo de tribulación? Porque así será, como les dije, el anticristo y va a haber alguien más, son tres creo, son tres, y va a haber uno que va a hacer milagros y la gente le va a seguir. La gente, a pesar que va a haber estos dos testigos, que es Moisés y Elías, que van a ver que suben sobre las nubes, aún así va a haber un grupo que sí va a creer, un grupo que va a decidir seguir a Dios, y hay otro grupo que no. A pesar que, si no me equivoco, está en Apocalipsis también, donde estas langostas le picarán a los humanos. Y ojo, estas langostas solamente tienen el propósito de lastimar al hombre, al humano. No son langostas con forma de escorpiones, si no me equivoco. Y a pesar que ellos atacan por lo general los campos, se les da la orden de que ataquen a los hombres. Y ni aún así se arrepiente el hombre. Así es que si esto, al decir aquí los que han seguido al anticristo, pues se nos hace tan... Pero si todo ya ha pasado, aún siguen siguiendo al anticristo, sí, van a seguirle igual. Dice que aquí no solamente va a juzgar a ellos también con espada a los que han seguido al anticristo, sino juzga a Israel y a las naciones que ata a Satanás por 1000 años. Dice que ¿a qué se refiere el término reino? A veces se refiere al reino universal de Dios. Este es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. El reino universal de Dios es eterno. A veces se refiere al reino mediato de Dios. O sea que el gobierno de Dios sobre el mundo ha sido delegado a un hombre que él ha designado, por ejemplo, Adán, en Génesis 1:26, y a sus descendientes. Cristo en su reino milenial. La forma actual del reino, o sea, la iglesia no es el reino que sí es parte suya, pero cuando el reino se haya manifestado en plenitud, colaboraremos en la administración. La duración del reino. Según nuestra postura dispensacional y premilenialista, consideramos una interpretación literal, gramática histórica del milenio, considerándolo como la revelación no los muestra. Un tiempo de 1000 años literales. 1000 años, 1000 años. Los objetivos del reino mediato futuro. Los objetivos son el dominio de la tierra y sus criaturas, la cesación de toda rebelión contra Dios, el cumplimiento de las promesas de Israel, la restauración a la tierra prometida, el gobierno por medio de la casa de David, el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora, la administración del reino milenial. Los ciudadanos que la componen, dice los que no mueren en la tribulación, los hijos de los que entraron en el reino, la vida será larga y fructífera en condiciones casi edénicas. Su gobernante, dice nuestro Jesucristo, será nuestro único rey, el Mesías, será un gobernante mundial. Los cogobernantes asociados con Cristo, los apóstoles, la iglesia, los mártires de la tribulación. Las bendiciones del reino milenial. A ver, dice aquí, hay varios puntos, hay 4 puntos. Dice así, serán bendiciones espirituales, serán bendiciones sociales, no habrá guerras, habrá justicia social, habrá ayuda para los desamparados. Serán bendiciones políticas, sí, será un gobierno justo y sabio, los gentiles también serán bendecidos. 4. Serán bendiciones físicas, sí, habrá prosperidad para las naciones, la vida se prolongará, el planeta entero gozará de condiciones edénicas. La adoración en el reino milenial. A ver, dice aquí, será restaurada la adoración en el templo, habrá sacrificios de animales, véase también Isaías 56:6. Habrá un sacerdocio, Jerusalén será el centro de la adoración, los que descuiden la adoración serán castigados. El clímax del reino milenial. Aunque sabemos que el máximo sacrificio fue Jesucristo, aparentemente no habría razón para el sacrificio de animales porque esto prefiguraba lo que en ese entonces ya Cristo hizo. El acto de volver a sacrificar sería un memorial para las nuevas generaciones que nazcan durante el milenio. Allá se entiende mejor. En este punto Satanás será azotado habiendo estado atado, y al salir hará una revuelta de la que sale derrotado y juzgado definitivamente. Después de los 1000 años se va a soltar otra vez y bueno, otra vez va a ser derrotado. El reino milenial se ha de fusionar con el reino universal de Dios. Dios hará una nueva creación. Las resurrecciones. Dice aquí la resurrección de los justos, la resurrección de los injustos. La resurrección de los justos ocurrirá en las siguientes etapas.
Antes del milenio, los santos de la iglesia, los santos de la tribulación del milenio, los santos del Antiguo Testamento. Si los creyentes mueren durante el milenio, ellos también serán resucitados, pero la Biblia no dice nada de esto. La vida humana será prolongada grandemente durante el milenio, entonces es muy posible que los creyentes no mueran durante el milenio. Claro, tiene razón. Después del milenio, la resurrección de los injustos de todas edades ocurrirá después del milenio. Para todos los incrédulos de la historia humana, compadezcan, para que todos ellos compadezcan ante el gran trono blanco. El resultado de este juicio será la muerte segunda, tormento eterno en el lago de fuego. Las resurrecciones, miren, esta es una tabla para que puedan, miren, tenemos el primer punto, encarnación de Cristo, una flechita para abajo, Cristo de las primicias, la flecha para arriba, era de la iglesia, resurrección de los santos de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el regreso de Cristo para gobernar y reinar con sus santos, resurrección de los muertos, de los santos, dice el Antiguo Testamento, de los mártires de la tribulación. Sí, porque en la tribulación van a morir, en la tribulación van a creer, en la tribulación también van a aceptar, pero al momento que aceptan y creen van a ser perseguidos y ahí sí van a morir sí o sí, pero ya habiendo creído. Resurrección de los incrédulos para juicio en el gran trono blanco y retribución del gran trono blanco. Juicio eterno en el lago de fuego, muerte segunda. Esa es ya la segunda muerte y la definitiva. La eternidad. Después de la revelación del trono blanco, Juan vio un cielo nuevo, una tierra nueva. Todos los santos de todas las edades serán parte de la ciudad eterna, en donde Dios y el Cordero son el templo y la luz de ella. Ya que no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, los siervos escogidos de Dios les servirán y reinarán para siempre. Y aquí me pongo a pensar, hermanos, Juan tuvo la dicha de ver todo esto. Juan vio todito. Eh, a pesar que en Apocalipsis aparece, ¿no? Figuras y aquí está relacionado guerras, incluso los reyes del Oriente, y se hace referencia a China, se hace referencia a muchas de las cosas. Sería bueno poder estudiar el libro de Apocalipsis para entender este punto mejor de lo que va a suceder, quiénes están involucrados, porque va a haber guerra, va a haber un ejército de 2 millones de soldados que estarán persiguiendo a los hijos de Dios. Dice que la tierra se abrirá, los tragará. Hay un montón de información de lo que va a pasar que solo lo encierra Apocalipsis y parte de Daniel, del libro de Daniel. Entonces, hermanos, de esto se trata. Estamos viendo la consumación de todo, el fin de todo. Y termina obviamente con Cristo ganando. Y aquí es bueno entender esto, que esto que conocemos, esto que sabemos, pues debe hacer dos cosas en el creyente. Levantarlo de donde está a predicar. Sabiendo todo esto, conociendo todo esto, no nos queda otra cosa que predicar. Empezar a hacerlo, si no lo estamos haciendo. Y les invito a ello. Y gracias hermanos por su compañía, gracias por poner atención, gracias por estar habiéndose tomado su tiempo, un ratito, de repente sé lo difícil que es para poder estudiar, escuchar, y les agradezco mucho su tiempo. Pero esto es de bendición, hermanos, es información, no digo que es la información la última, no, pero están estudiando, están conociendo más, y eso es muy bonito, pero también es una gran responsabilidad para todos. Así que gracias por su atención, gracias por su tiempo sobre todo, y Dios me los bendiga mucho. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Dios me los bendiga.